Muy buenas noches, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos. Es una bendición y un privilegio nuevamente estar con ustedes en esta oportunidad. Y el día de hoy vamos a tener un tema muy delicado, muy interesante. ¿Se pierde o no la salvación? Este va a ser el tema que voy a estar exponiendo en esta oportunidad. ¿Se pierde o no la salvación? Sean todos bienvenidos. Cuando yo toco este tema, lo hago con mucha seriedad. Debo de tomarlo muy en serio y tratar de analizar los versículos. Más de 15 versículos voy a estar desarrollando el día de hoy y verlo detalladamente. Realmente este regalo maravilloso, este regalo divino que Dios nos da a todos, lo podemos descuidar, lo podemos perder. Nosotros podemos dejar de alcanzar esta gran bendición. A la luz de la Biblia lo vamos a estar desarrollando. Una vez más, sean todos bienvenidos a esta exposición de esta oportunidad. Como ustedes ven en el título, ¿se pierde o no la salvación? Vamos a estar desarrollándolo con mucha delicadeza, con mucha seriedad, porque es un tema bastante delicado. Padre, bendito es su nombre. Utilice mi vida, mi mente, mi corazón. Que su Espíritu Santo, amado Dios, me dé la sabiduría, me dé el conocimiento, me dé la capacidad de interpretar correctamente su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, es un tema muy delicado y por eso le voy a dar toda la seriedad que se pueda y tratar de leer correctamente los pasajes, no sacarlo de contexto. Muy bien, en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al 3 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyen? Es subrayado, si usted nota, donde dice, ¿cómo descuidamos nosotros una salvación tan grande? Lo he subrayado porque es ahí donde vamos a enfocarnos el día de hoy. He dejado el versículo para que usted pueda verlo bien. Hebreos capítulo 2 del 1 al 3. Una salvación tan grande. El autor de Hebreos, como ya lo hemos visto, no se sabe a ciencia cierta quién es el autor, pero yo le quiero dar énfasis en esa frase. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Debemos de ponerle mucho cuidado a nuestra salvación. Bueno, ¿por qué traemos estos temas? Porque hay un alto porcentaje de cristianos que considera que la salvación no se puede perder. Y hay una gran cantidad de cristianos que dicen que sí se puede perder. Entonces hay una doctrina muy fuerte, salvo, siempre salvo. Entonces, esta doctrina afirma desde el momento que usted recibió a Cristo, desde el momento que usted confesó a Jesús como su Señor y Salvador, en ese momento fue salvo y nunca más perderá la salvación. Fue sellado con el Espíritu Santo. Y esta doctrina afirma que las personas que no fueron salvos es que nunca fueron salvos. La persona que al final del tiempo, en el día del juicio, Dios los condena, es que estas personas nunca fueron salvos. Entonces, es muy interesante y debemos de analizarlo profundamente. Pero el libro de Hebreos me está hablando de un descuido. Dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si
descuidamos una salvación tan grande? Si yo soy salvo, siempre salvo, quiere decir que no puedo descuidar la salvación. De todas formas, soy salvo. No corro peligro de perder mi salvación. Si de todas formas salvo, siempre salvo, ¿de qué me preocupa? Salvo, siempre salvo. Entonces me despreocuparía Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Veamos más pasajes de la Biblia. En Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Quiero pararme en esta frase que dice: yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27. Pablo está hablando en Primera de Corintios 9, 27. Dice: no vaya a ser que siendo yo heraldo. ¿Qué es un heraldo? Un heraldo es una persona que predica, es un mensajero. Eso significa la palabra heraldo. Y Pablo dice: no siendo que yo, habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado. Entonces yo comprendo que Pablo nos está advirtiendo que debemos de correr hasta el final. Está él usando el ejemplo de los atletas, de los deportistas que deben de correr, que deben de esforzarse para llegar hasta la meta, para obtener el reconocimiento, para obtener la medalla. Y él dice: yo también debo de correr, yo también debo de esforzarme, yo también debo de caminar cada día para llegar a la meta, no siendo yo un heraldo, venga a ser eliminado. Entonces, debo de entender que sí puedo correr el riesgo de perder este regalo invaluable, porque la salvación no tiene precio. La salvación no se puede comprar con dinero, ni con todo el oro del mundo, ni con todo el dinero que hay sobre la faz de la tierra uno puede comprar la salvación. Es un regalo que Dios nos lo da gratuitamente y debemos de cuidarlo. ¿Sabe usted por qué a las personas les conviene la teología de salvo, siempre salvo? Porque vamos a ser realistas. Vamos a ser honestos. El problema es que ha entrado una doctrina de libertinaje. No sé si usted ya se dio cuenta de ello. La iglesia ha permitido un libertinaje dentro. Y entonces a las personas les conviene creer en esta teología salvo, siempre salvo, y no importa. Desde que yo acepté a Cristo, lo confesé como mi Señor y Salvador, fui salvo y no importa lo que haga a partir de ese momento. Puedo adulterar, puedo tomar, puedo fornicar, me puedo endrogar, puedo fumar, puedo hacer lo que me venga en gana. En Estados Unidos, de verdad yo me llevé gran sorpresa porque esta teología viene de Estados Unidos. Viene de un teólogo llamado Juan Calvino. Hace mucho tiempo, Juan Calvino dio esta teoría y esta teología de salvo, siempre salvo. Y entonces él afirma que aquella persona que no logró la salvación es porque nunca fue salvo. Y yo me sorprendí, en serio, cómo en unas iglesias en Estados Unidos hay ceniceros. Así como lo oye, hay ceniceros y entonces antes del culto o después del culto empiezan a fumar, empiezan a platicar, algunos toman vino, toman champaña
Son esta doctrina los que profesan decir que la salvación no se pierde. Es salvo, siempre salvo, y el que no fue salvo, nunca fue salvo. Pero leyendo y meditando en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27, ¿a qué se refiere Pablo? Cuando él dice, no sea que yo siendo heraldo, venga a ser eliminado. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De su ministerio? No, de su salvación. Comprendió Pablo que si él no se esforzara, si él no luchara, incluso puede perder la salvación. Veamos más versículos de la Biblia. Mire, Dios es justo, no hay injusticia en él. Romanos capítulo 9, versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Salmo 33:5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Apunte los pasajes, apunte. Romanos 9:14, Salmos 33:5, Segunda de Timoteo 4:7 y 8. Entonces, voy a enfocarme un momento en la justicia de Dios. Dios es justo. Yo estoy 100% convencido que Dios es justo. Porque si Dios tiene predestinado a un grupo de personas que se van a perder y tiene predestinado a un grupo de personas que se van a salvar, entonces, ¿cómo le llamaríamos a eso? Injusticia. Y yo estoy 100% seguro que Dios es justo. Es justo y es justo. Yo, en mi convicción personal, no creo que Dios haya escogido un grupo de personas para perdición y haya escogido un grupo de personas para salvación. Entonces le pregunto, si Dios, para los que creen en la teología de salvo, siempre salvo, los que creen que la salvación no se puede perder, les pregunto, ¿qué sentido tiene entonces predicar? ¿Qué sentido tiene estar anunciando el Evangelio si de todas formas Dios tiene predestinado a los que van a ser salvos y Dios tiene predestinado a los que se van a condenar? ¿Qué sentido tiene entonces predicar? ¿Qué sentido tiene entonces siempre esforzarnos, ir a las calles a predicar, ir a los mercados, hacer eventos, campañas, hacer congresos con el objetivo de ganar almas, con el objetivo de evangelizar, de sembrar la semilla del Evangelio? ¿Qué sentido tiene eso entonces si de todas formas Dios tiene ya predestinado a los que van a ser salvos y un grupo predestinado a los que van a ser condenados? ¿Qué sentido tiene entonces predicar? Le pregunto. ¿Por qué predicamos entonces si de todas formas Dios ya tiene predestinado a los que van a ser salvos? Entonces no tiene sentido predicar. No tiene sentido cumplir el llamado y el mandato de Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo estoy 100% seguro que Dios es justo y no hay injusticia en él. Él dice su palabra que no hace acepción de personas. Entonces, si él tiene escogido un grupo predestinado para ser salvo y un grupo predestinado para ser condenado, entonces Dios está haciendo acepción de personas. Y dice su palabra que Dios no hace acepción de personas. Y Cristo lo dijo, todo, escuche bien, dice, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces, ese versículo debería decir, aquellos que yo escogí vendrán a mí y no les echará fuera. Pero no dice así, dice, y todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Muy bien, veamos más pasajes. Primera de Corintios,
capítulo 1, versículo 11. Las historias del Antiguo Testamento. Las historias del Antiguo Testamento son una referencia y un ejemplo para nosotros para no cometer los mismos errores. Primera de Corintios 1:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Las historias del Antiguo Testamento son un ejemplo para usted y para mí. Todos los errores que cometieron los antepasados son un ejemplo y un espejo para usted y para mí, para no cometer los mismos errores. Por eso han quedado plasmados en la Biblia. Por eso dicen los maestros y teólogos: Dios no ocultó los errores de los hombres. Dios pudo haber ocultado los errores de David, pero están plasmadas en la Biblia para que no cometamos los mismos errores. Dios pudo haber ocultado los errores de Abraham. ¿Usted sabe que Abraham se equivocó? ¿Sabe usted? Abraham se equivocó y Dios lo tiene aquí para ejemplo de nosotros. Aquí en la Biblia están los errores de Moisés. Moisés también tuvo errores. Están aquí en la Biblia como ejemplo y espejo para nosotros. Los errores de Sansón. Dios pudo haber omitido los errores de Sansón, pero Dios quiso dejar en la Biblia los errores de los hombres, las fallas que tuvieron, como ejemplo, como un espejo, para que usted y yo también no caigamos en los mismos errores. Entonces dice Corintios que les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Veamos entonces algunos personajes que se descuidaron. Saúl. Esto es impresionante. Saúl, muy bien, le pregunto. Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Sabe usted la historia de Saúl? Fue el primer rey de Israel. Le pregunto entonces, si Dios tiene predestinado a un grupo de personas, usted dice, los que creen en salvo siempre salvo. Que los que se salvaron y los que se perdieron. Muy bien. Saúl. Entonces, aquella persona que cree en la predestinación dirá entonces, es que Saúl nunca fue salvo. Saúl nunca fue salvo. Ok, le pregunto, si nunca fue salvo quiere decir que es un impío, porque solamente el impío nunca se salvará. Entonces, ¿Dios llamó a un impío para ser el primer rey de Israel? Le pregunto eso. Usted que cree en salvo siempre salvo. Usted me dirá, es que Saúl nunca fue salvo. Le pregunto una vez más. ¿Dios llamó a un impío para gobernar a Israel? ¿El primer rey de Israel? ¿Llamó Dios a un impío? Porque si Saúl no alcanzó la salvación, nunca fue salvo. Entonces, si creemos en la teología de salvo siempre salvo, y el que se salvó, y el que no se salvó, nunca se salvó. Entonces, Saúl fue un impío, nunca entonces fue salvo. Entonces yo digo, ¿habrá llamado Dios a un impío? No lo creo. Es que Dios, escuche bien, Dios a todos nos da el libre albedrío. Dios a todos nos da el camino que escoger. En ningún momento Dios te obliga a hacer cambios. Dios te exhorta, te redarguye, pero al final de cuentas, tu decisión juega un papel muy importante en cuanto a la salvación. Dios a todos los seres humanos nos da la oportunidad de ser salvos. Ahora, va a depender de nosotros qué camino tomar. Va a depender de nosotros realmente seguir a Dios o no seguir a Dios. Entonces, ahora dejemos a Saúl. Ahora vayamos a Salomón. Ahora, ¿qué me dice usted de Salomón? Leamos la historia de Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1, dice, pero, apúntelo. Yo creo que la pantalla está un poco chiquita, no se mira mucho. Muy bien, pero si logra leer, qué bueno. Si no, apunte. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1, dice, pero el rey Salomón amó, además a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab
y a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón, escuche bien, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidomios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para con todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Qué interesante es esta historia. Bueno, ahora le pregunto a usted, que cree en la teología de salvo siempre salvo. Quiere decir que Salomón no era salvo. Me está diciendo que Dios depositó en el hombre más sabio su sabiduría, siendo un impío, porque el que no se salvó toda la vida fue un impío entonces, porque nunca se salvó, porque la teología de salvo siempre salvo afirma que la persona que no alcanzó salvación es porque nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Estuvo en la iglesia, sirvió, incluso predicó, incluso cantó, ministró, profetizó, oró por los enfermos, pero nunca fue salvo. No creo. Yo no creo que Dios sea injusto. Entonces, Salomón, pongámonos a meditar. Salomón, el hombre más sabio después de Jesucristo, el hombre más inteligente, el hombre lleno de sabiduría, que la gente quedaba impresionada por el nivel de sabiduría que tenía. La reina del sur escuchó de la sabiduría de Salomón y no se quedó con las ganas, no se quedó con la curiosidad, viajó a Jerusalén a escuchar a Salomón y dijo: he quedado impresionada. Ahora creo todo lo que había escuchado de ti, pero ahora ni siquiera la mitad me habían dicho de lo que posees, riqueza y sobre todo sabiduría. La reina del sur, como decimos en nuestro vocabulario actual, quedó boca abierta. Quedó en shock por el nivel de sabiduría que tenía Salomón. Pero mira, el hombre más sabio, ya te leí la historia. Puedes leerlo, apúntalo, léelo, está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. El hombre más sabio cayó en idolatría. El hombre más sabio, escúchalo, no fue cualquier persona. El hombre más sabio le levantó altares a Astarot, a Moloc, a Acera, cuando esto era terriblemente prohibido. Dios le había prohibido a Israel, el hombre más sabio. ¿Qué te quiero dar a entender? Que debes cuidar tu salvación y yo debo de cuidar mi salvación. Te pregunto una vez más, si existe la predestinación, ¿Dios predestinó a Salomón para hacer esto? ¿Dios predestinó al rey más sabio el hombre más sabio sobre la tierra, predestinó para que cayese en idolatría? No. Aquí entra nuestra voluntad, aquí entra nuestra decisión. Como yo lo he dicho, después de predicar yo puedo ir a adulterar. Después de predicar yo puedo ir a un prostíbulo y Dios no hará nada. Dios no
no va a mandar una moto que choque contra mí, no me va a mandar un rayo. Dios respeta mi decisión. Yo después de predicar puedo ir a una cantina a beber. Después de predicar yo puedo ir a un prostíbulo a tener sexo con una mujer. Lo puedo hacer. Dios respeta mi decisión, respeta mi voluntad. En ningún momento Dios violentará mi decisión. En ningún momento Dios violentará mi voluntad. Entonces, Salomón al final de sus días, cuando él ya envejeció, desgraciadamente y tristemente, el hombre más sabio, el hombre más recto, el hombre más inteligente de la época, cayó en idolatría. Ahora te pregunto, entonces, ¿Dios había predestinado para que Salomón se pierda? ¿Dios había predestinado para que Salomón hiciese eso? No. Claro que no. Salomón fue libre de hacer su voluntad. Salomón tomó el derecho del libre albedrío. Ahora la pregunta, ¿se salvó Salomón? Yo no soy nadie para decirle si sí o no. Eso Dios lo sabe. Igual me preguntan con Judas, ¿se salvó Judas? Eso yo no le puedo decir porque yo no soy el juez. De eso dejémoslo en las manos de Dios y está en la Biblia. Es bíblico. Tú no puedes decir quién se salvó y quién se perdió. Es bíblico, está en Romanos, pero no es el tema el día de hoy. Y hoy no voy a tocar Judas porque estoy reservando esa conferencia. Tengo una conferencia que va a ser el misterio detrás de Judas. Por eso el día de hoy no traigo a Judas. Muy bien, ahora, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Muy bien, vamos a entrar a Romanos. La ley de la hermenéutica. Toda aquella persona que estudia hermenéutica sabe este principio. La ley de la hermenéutica dice que no podemos hacer de un solo versículo una doctrina. Esa es la ley de la hermenéutica. No podemos hacer de un solo versículo una doctrina. Veamos qué dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es el único pasaje. El único pasaje en la Biblia de Romanos capítulo 8, 29 y 30. Únicamente son estos pasajes que habla de predestinación. Entonces, las personas que creen en la teología del calvinismo, salvo siempre salvo, se abrazan de este pasaje y de ahí no salen. Porque dice Romanos que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que glorificó, a estos predestinó. 2 veces menciona la palabra predestinación en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30. Por eso, en la ley de la hermenéutica, usted no puede hacer de un solo versículo una doctrina. Entonces, es ahí cuando se tergiversa. Tenemos que entender que hay declaraciones de Pablo que son difíciles de entender. Usted me dirá, ahora predicador, explíqueme entonces qué está queriendo decir Pablo en Romanos 8, 29 y 30. Le voy a ser honesto y le voy a ser bien sincero con usted porque no me gusta la hipocresía. Cuesta entender. Aparentemente ahí quiere decir predestinación, pero yo estoy seguro que en la interpretación no es así. Yo no se lo digo. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Mire, Pedro fue sincero. Pedro es igual que yo. Yo soy sincero como Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Escuche lo que dijo Pedro acerca de los escritos de Pablo. Dijo Pedro, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los
indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El mismo apóstol Pedro está reconociendo que muchas de las epístolas, casi por no decir todas, dice el apóstol Pedro, que son difíciles de entender. Incluso el apóstol Pedro, que era una eminencia, si usted ha leído la vida de Pedro, la gente quedaba maravillada. Dice que Pedro, cuando se paraba a predicar, la gente quedaba atónita, admirada, maravillada por el nivel de sabiduría que tenía para predicar, y decían: a ver, ¿no es este el pescador? ¿No es este un hombre del vulgo? Cuando dice vulgo, son gente sencilla, son gente que no tiene preparación académica, son gente que no estudió, a eso se refiere gente del vulgo. Eran gentes humildes, pescador, pero cuando Pedro se paraba a predicar, salía sabiduría, salía inteligencia, palabras sazonadas de su boca, y la gente quedaba impresionada y decía: wow, ¿de dónde tiene este hombre tanta sabiduría? Te estoy hablando de no cualquier hombre, de un hombre lleno de sabiduría. Incluso él reconoció que las epístolas de Pablo son difíciles de entender. Y dice: y los indoctos la tuercen. Entonces muchos han torcido Romanos 8, 29 y 30, creyendo que hay un grupo de personas predestinadas y hay un grupo de personas salvadas. Cuesta entender algunas epístolas, pero yo estoy 100% seguro que Dios es justo, y yo mantengo mi postura y de ahí no me muevo. Dios es justo y a todos nos da la oportunidad de ser salvos, porque si Dios ha escogido un grupo para ser salvo y un grupo para ser condenado, entonces habría injusticia en Dios, y no lo creo. Yo no creo que haya injusticia en Dios. En Dios hay justicia. La salvación es para todos, todo aquel que quiere. Por ejemplo, dice el apóstol Pedro que los indoctos tuercen las epístolas de Pablo. Por ejemplo, aquel pasaje que dice: no permito a la mujer predicar, no permito a la mujer enseñar, que se mantenga en silencio. Entonces muchos tuercen ese pasaje y dicen: las mujeres no pueden predicar, las mujeres prohibido ejercer el ministerio. Tuercen. ¿Qué otro pasaje tuerce la gente indocta? Tuerce aquel pasaje donde Pablo dice: aquel que habla en lenguas, si no hay un intérprete, que calle. Entonces se da cuenta, la gente tuerce, y puedo mencionarles más. El apóstol Pedro reconoce que casi todas las epístolas de Pablo son difíciles de entender. El apóstol Pedro, te estoy hablando de alguien sabio, de alguien inteligente. Muy bien, veamos qué dice Apocalipsis 2:10. Leamos Apocalipsis 2:10. Y he subrayado de rojo los versículos en los cuales me voy a detener. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Me quiero enfocar en estos dos párrafos. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. De todas formas, si salvo, siempre salvo, me debería de despreocupar este pasaje. Pero ¿por qué Apocalipsis me dice: sé fiel hasta la muerte? ¿Por qué? Ya lo vimos. Salomón se descuidó. Por eso dicen los maestros de la Biblia: no es cómo vamos a empezar nuestro ministerio, no es cómo vamos a empezar nuestra carrera en el Evangelio, es cómo lo vamos a terminar. Salomón comenzó muy bien, dando gloria a Dios, construyó un templo majestuoso como nunca se había construido. Salomón hizo el sacrificio más grande que ningún otro hombre había hecho, un sacrificio enorme. Cuando usted lee, uno queda impresionado el sacrificio, el holocausto que Salomón hizo cuando se dedicó el templo a Jehová.
Pero el hombre se descuidó. Por eso dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios nos invita, nos exhorta, nos motiva de ser fieles hasta la muerte. Hasta el último suspiro, ser fiel a Dios, y entonces te daré la corona de la vida. Porque si salvo, siempre salvo, entonces ¿por qué me demanda ser fiel hasta la muerte? De todas maneras, ya me salvó. No necesito ser fiel hasta la muerte, salvo, siempre salvo. Pero es importante tomar muy en serio nuestra salvación y no descuidarlo. Esta doctrina de salvo, siempre salvo ha hecho mucho daño a la iglesia. ¿Por qué? Por eso hay tanto libertinaje. Yo me sorprendí el otro día cuando estaba viendo el video de una iglesia cristiana. Por ética, no voy a mencionar nombre. Ya ni siquiera, escuche bien, ya ni siquiera están imitando las canciones del mundo. Ya ni siquiera eso. Están cantando las canciones del mundo. O sea, nos quejamos, muchos están imitando al mundo, están imitando. Esta gente ni siquiera está imitando, están cantando las canciones del mundo. Una canción de Marc Anthony. Yo digo, no puedo creer lo que estoy viendo. No puedo creer lo que estoy escuchando. El ministerio de alabanza, los que cantan, poderoso de Israel, el poderoso de Israel, están cantando ahora música de Marc Anthony desde el púlpito, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Por esta teología de salvo, siempre salvo. Y la gente dice, es que nosotros no somos religiosos. Esta palabra religioso ha hecho mucho daño. Es que nosotros no somos legalistas. No, mi amigo. No se trata de ser religioso, no se trata de ser legalista, se trata de ser fiel a Dios, se trata de vivir en santidad, porque dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Dice que la iglesia viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Santiago 4:4, no hagan amistad con el mundo, porque aquel que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, la gente les conviene esta teología de salvo, siempre salvo. Ya fui salvo y puedo adulterar, puedo tomar, me puedo emborrachar, ¿Sabía usted que muchos cristianos van de baile el fin de semana? Sí, y no sienten ningún remordimiento. ¿Sabía usted que muchos cristianos en sus fiestas ponen música mundana, comienzan a bailar? ¿Sabía usted? Yo lo he visto. No estoy inventando. Muchos cristianos en la fiesta de cumpleaños, cuando hacen una reunión, es música mundana lo que ponen, no cristiana, y comienzan a bailar. Una cosa es danzar y una cosa es bailar. Yo te estoy hablando de bailar, agarrar una pareja, la esposa del amigo, la hija del amigo, y comenzar a mover baile, no danza, con música mundana. ¿Por qué? Porque dicen, no, salvo, siempre salvo. Entonces a la gente le conviene esta teología, salvo, siempre salvo. Entonces ya no me esfuerzo por vivir en santidad, ya no me esfuerzo por agradar a Dios, ya no me esfuerzo por hacer la voluntad de Dios, porque salvo, siempre salvo. Tenga cuidado. Hay un refrán que dice, y me gustó este refrán, prefiero pecar de desconfiado que pecar de confiado. Y yo dije, es cierto, yo prefiero creer que puedo perder mi salvación y ser fiel a Dios que pecar de confiado. No, pues Diego ya fue salvo y puede hacer lo que le da la gana. De todas maneras, salvo, siempre salvo. No, prefiero vivir de desconfiado que de confiado. Muy bien, entonces Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Veamos otro pasaje. Aquí está el secreto. Ahorita le voy a comentar. Déjeme leer. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. El arrepentimiento. Aquí Dios está reprendiendo a una de las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ellos se habían enfriado. Porque esta iglesia dejó hacer las primeras obras, dejó su primer amor y dice, arrepiéntete. Aquí está el secreto, el arrepentimiento.
Dios, yo estoy plenamente convencido que Dios a todos nos da la oportunidad de ser salvo. Pero ¿por qué mucha gente se va a perder, incluso siendo ya cristianos? ¿Por qué mucha gente va a perder su salvación? Porque no se arrepiente de su pecado. Mucha gente va a perder su salvación porque no reconoce su pecado. Dios le dice a la iglesia: arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, quitaré tu candelero de su lugar. En la teología esto se traduce como salvación. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Mucha gente se va a perder. ¿Por qué? Porque no se arrepiente de su pecado. Están en adulterio y no piden perdón. Están tergiversando el evangelio y no pide perdón. Están comercializando con la fe, han convertido la fe en un negociazo y no se arrepiente. Yo me quedé sorprendido, mire, en plena pandemia, yo dije, esta gente ni en plena pandemia se arrepiente, porque ahí sale el anuncio: Congreso Profético. Dice, para ingresar al Congreso Profético vía internet, $20. Usted tenía que pagar $50 para ver ese congreso. Tenía que pagar $25 para ver ese congreso online, en línea, porque pues estaba la pandemia. Yo digo, esta gente ni en pandemia se arrepiente. Esta gente ni en pandemia deja de comercializar el evangelio. ¡Wow! ¡Qué terrible! Y así hay miles de cristianos que no se arrepienten. El secreto está en el arrepentimiento. Saúl. Volvamos a Saúl. Si usted ha leído la historia de Saúl, en ningún momento se arrepintió. Cuando Samuel le dijo, Saúl, ¿qué has hecho? ¿Por qué has desobedecido el mandato de Jehová? Si yo hubiera sido Saúl, me tiro de rodillas, perdóname Dios, perdóname. Pero Saúl no se arrepintió. Entonces la gente se va a perder porque no se arrepiente. Y la gente así sigue. Mire, el día de hoy, cuánta gente comercializando con el evangelio. Y lo he dicho, hay un pastor, mi respeto para él, ustedes saben quién es. Y él se ha esforzado en reprender a los que cobran, reprender a los que han comercializado con el evangelio. Le pregunto, ¿cambiaron esta gente? No. ¿Dejaron de cobrar? No. ¿Usted cree que dejaron de cobrar? No. Porque esta gente no se arrepiente, ha endurecido su corazón. Y entonces hay gente que Dios les ha dado la salvación, tienen la salvación, pero no lo están cuidando y al final del tiempo lo van a perder. Tú que me estás viendo, cuida tu salvación. Hermano, hermana que me estás viendo, cuida tu salvación, por favor, no lo descuides. Es el regalo más maravilloso, es el regalo más grande que Dios nos ha dado y no podemos descuidarlo. Veamos otro pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, preste mucha atención, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mire, esto es una interpretación mía, ok, quiero aclarar esto. Es una interpretación mía. Esto es una conclusión al que yo llego. Los ángeles, cuando dice que no perdonó a los ángeles, está hablando de los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Yo estoy seguro que la misericordia de Dios siempre ha sido el mismo desde la eternidad, porque dice la Biblia que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Estoy seguro que los ángeles que fallaron, si se hubiesen arrepentido, yo estoy seguro que Dios los hubiera perdonado. Pero mire, ¿cuál fue la característica de Lucifer? Dice que fue el orgullo. Lucifer es pero tan orgulloso y arrogante y altivo que estoy seguro no se arrepintió. Esto es, como le digo, esto es teoría mía de predicador Diego, no está en la Biblia. Esto es una conclusión al que yo llego. Si Lucifer se hubiera arrepentido y le hubiera dicho, Dios, perdóname, quise usurpar tu lugar, quise ser igual a ti,
perdóname. Yo estoy seguro que Dios lo hubiera perdonado. Pero Lucifer, siendo muy orgulloso, orgullosísimo, egocéntrico, nunca se humilló. Y así hay gente orgullosa, gente egocéntrica. Yo humillarme en tus mejores sueños. Yo humillarme, no, eso no lo esperes de mí. Hay gente orgullosa, egocéntrica, que no reconoce su pecado. Y dice la Biblia, el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Entonces, ¿qué nos cuesta reconocer y decir, fallé? Reconozco que fallé. Reconozco que pequé. No oculte su pecado. Mucha gente se va a perder porque no reconoce su pecado. Mucha gente se va a perder porque no confiesa su pecado, no se arrepiente. Le dicen arrepiéntete, dicen no, yo estoy bien. ¿Es pecado cobrar por el evangelio? No, yo estoy bien. ¿Es pecado estar en adulterio? No, no es pecado. ¿Es pecado emborracharse? No, no es pecado. No se quiere arrepentir. Mucha gente se va a perder porque no se arrepiente. Seguimos con más versículos de arrepentimiento. Veamos entonces la historia que le comentaba, la historia de Caín. Génesis capítulo 4, versículo 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Wow, si usted nota esta narrativa, ¿qué nota usted ahí? Nota arrogancia. ¿Qué nota usted ahí? Nota altivez. ¿Qué nota usted ahí? Nota egocentrismo. ¿Qué nota usted ahí? Nota soberbia. Dios sabía que Caín mató a Abel, por supuesto que sabía, pero Dios le estaba dando la oportunidad de arrepentimiento. Dios le estaba dando la oportunidad que se arrepintiese. Le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Caín usted nunca lee que Caín se arrepintió. Nunca lee usted que Caín le dijo, perdóname Dios, lo maté. Reconozco que me ganó el celo, me ganó la ira, me ganó la envidia. Perdóname, lo maté, pero en ningún momento Caín se arrepintió. Por eso siempre se coloca a David como un gran ejemplo de arrepentimiento. Mire la gran diferencia de un rey David. Lea usted el capítulo 51 de Salmos. Lea todo el capítulo 51 de Salmos. Ahí vemos el corazón de David. Contra ti he pecado. Esas palabras son extraordinarias. Porque yo reconozco mi pecado. ¿Qué? Esas palabras son extraordinarias. El rey estaba reconociendo, porque yo reconozco mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones, porque yo reconozco mis transgresiones, porque solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí está la gran diferencia. Mucha gente se va a perder, mucha gente no alcanzará salvación porque no se arrepiente. Dios a todos nos da la oportunidad. Dios a todos nos da la bendición de la salvación. Muchos lo van a perder porque no se arrepienten de su pecado. Conozco mucha gente que está en pecado. Conozco mucha gente que tiene ministerio. Le estoy hablando de gente que tiene ministerio y está en pecado y nunca lo reconoce. No lo reconocen y yo lloro internamente. Digo, Dios, esta gente no se arrepiente. Ellos están en pecado, saben perfectamente que están en pecado, pero no se arrepienten. Veamos otro pasaje de la Biblia. Mire, meditemos un momento en el primer mensaje de Cristo, Marcos 1:15. El primer mensaje, el primer discurso que Cristo da. Escuche lo que dice. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Es subrayado la palabra arrepentidos. Ese es el secreto. El primer mensaje de Cristo, arrepentidos. Medite profundamente y que el Espíritu Santo le dé entendimiento. Medite usted en ese pasaje. Mire, hoy por la noche, lea la Biblia, Marcos 1:15. Medite, yo lo he meditado infinidad de veces.
El misterio detrás del arrepentimiento. El primer mensaje que Cristo, arrepentíos. ¿Por qué mucha gente se perdió? Porque no se arrepintió. Caín se perdió porque no se arrepintió. Judas se perdió porque no se arrepintió. Salomón, eso dejémoslo en las manos de Dios. Solo Dios sabe. Así mucha gente se perdió porque no se arrepintió. Dios a todos nos da la oportunidad. Yo estoy meditando, he meditado siempre. ¿Usted cree que fue mera casualidad que Daniel llegase a Babilonia? Que los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿usted cree que es mera casualidad que ellos llegaron a Babilonia? No. Dios dándoles un mensaje a los babilónicos que se vuelvan a Jehová. Vieron unos hechos extraordinarios como los 3 hebreos no fueron consumidos en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque confiaron en Dios. Dios enviando un mensaje, pero no entendieron. El propósito de Dios de enviar a estos 3 jóvenes a Babilonia no era presumir su poder, era que los de Babilonia se volviesen a Jehová. Cuando vieron a Daniel que no fue devorado por los leones, Dios dándole la oportunidad a los babilónicos para que se enderecen a Dios, pero nunca entendieron. José, ¿usted cree que José llegó por gusto a Egipto? Los israelitas estuvieron 400 años dando testimonio para que ellos también se volviesen a Dios. Dios nos ha dado la oportunidad a todos. Somos nosotros los que nos alejamos. Somos nosotros los que no queremos. Dios, ¿usted cree que fue mera casualidad que los israelitas estuvieron 450 años en Egipto? Era testimonio para los egipcios, para que ellos también se volviesen a Dios. Cómo Moisés sacó al pueblo de Egipto con hechos, milagros portentosos. ¿Qué mensaje estaba enviando Dios a Faraón? Arrepiéntete, vuélvete a mí, yo soy el mero Dios, yo soy el Dios verdadero. Mira los milagros, los prodigios que nadie lo puede hacer, pero nunca entendieron el mensaje. Dios nos da la oportunidad a todos. Por eso Jesús, su primer mensaje fue arrepentidos. ¿Por qué mucha gente no va a alcanzar salvación? No es que Dios los ha predestinado, no. ¿Por qué mucha gente no alcanzará salvación? No es que Dios predestinó a un grupo para perdición y predestinó a un grupo para salvación. No, es que esta gente no se arrepiente y el arrepentimiento es de manera voluntaria. Dios no te obliga a arrepentirte. Mire, cuando manda a los discípulos, le dice, vayan y prediquen. Si los reciben en paz, la paz vendrá sobre ustedes. Y si no, aún el polvo de sus pies, sacúdanlo. En ningún momento Dios dice, oblíguenlos a creer. En ninguna parte de la Biblia usted encuentra que debemos de obligar a las personas. Por eso yo digo a mis consiervos, no utilice malas palabras para querer que la gente se arrepienta. Es que no es obligatorio. Usted deje sembrado el evangelio. Si la persona lo acepte, gloria a Dios. Y si no lo acepta, gloria a Dios. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que nosotros tenemos que obligar a las personas que acepten el evangelio. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que tenemos que obligar a las personas que se arrepientan. Es de manera voluntaria. Y por eso Jesús dice, arrepentidos y convertidos y creed en el evangelio. Mucha gente se va a perder, no porque Dios sea malo, no porque Dios los ha predestinado, es porque así lo quisieron. Mire, yo siento, no sé qué dicen ustedes, yo siento que me he esforzado por predicar, tratando la manera de explicar bien la palabra de Dios, tratando la manera de ser muy explícito, pero la gente ni así se arrepiente. ¿Qué hacen? Nos insultan. ¿Qué hacen? Empiezan a reportar el Facebook para que lo cierren el canal. Y uno dice, pero mire, pero qué malo, qué de mal estoy haciendo. Dígame, ¿estaré haciendo yo algo malo? Predicarle salvación, predicarle arrepentimiento, que venga Cristo para que obtenga salvación. Le digo, deje el pecado porque el pecado lo llevará a la condenación. Le pregunto, usted se siente mal, físicamente se siente mal y va al médico y el médico le hace un par de exámenes y el médico detecta que usted tiene el colesterol alto. El médico detecta que su azúcar está muy elevado, más de lo normal. Y si el médico no le dice, ¿es un buen médico? Dígame, ¿es un buen médico? Porque no le dijo que usted tiene el colesterol alto y corre un riesgo de un infarto.
Usted tiene el azúcar muy elevado y corre un riesgo de un derrame cerebral. Y el médico no le dice, ¿será un buen médico? Por supuesto que no. Y si el médico le dice, mire don, mire doña, su azúcar está muy elevado, así que bájele al azúcar. Mire, doña, don, su colesterol está muy alto, bájele a las grasas saturadas. ¿Lo hace un mal médico? Será un pésimo médico porque le está diciendo que sus niveles están altos y debe descuidarse. ¿Verdad que no lo hace un mal médico? Todo lo contrario, lo hace un buen médico. Así somos nosotros. Si nosotros vemos el pecado y no lo reprendemos, somos pésimos predicadores. Si nosotros vemos el pecado y no lo reprendemos, somos los peores predicadores. Somos los predicadores más peores delante de Dios porque vemos el pecado y no lo reprendemos. Vemos el pecado y no exhortamos. Por eso predicamos que el adulterio te lleva al infierno, la idolatría te lleva al infierno, la borrachera te lleva al infierno, la injusticia te lleva al infierno, todo lo que se llama pecado te lleva al infierno. La gente se molesta por esto, pero queremos que usted sea salvo. Y es lo mismo que hace Dios, te está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, ven a mí. Pero la gente no se arrepiente. Muchos se van a perder. No porque Dios así lo quiere, porque ellos así lo quieren. Escúchame tú que me estás viendo. Si te vas a perder, es porque tú así lo quisiste. Si te vas a perder y vas a pasar la eternidad en el infierno, es porque tú así lo decidiste. Es porque así lo quisiste, porque la invitación es para todos. La invitación se está haciendo. No soy el único predicador. Hay miles de predicadores que están predicando en el internet, en el YouTube, en las calles. Pero tú has endurecido tu corazón y dices no quiero, no quiero y no quiero. Te vas a perder, no es culpa de Dios, es porque así lo decidiste. Veamos entonces, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ponga cuidado de los que he subrayado. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si la doctrina salvo siempre salvo, no diría Pedro, dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si existiera un grupo salvo siempre salvo y un grupo que va a ser perdido, entonces no diría Pedro no queriendo que ninguno perezca. No diría Pedro que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Si de todas maneras un grupo salvo siempre salvo y un grupo condenado siempre condenado. No. Yo no creo en esa teología de salvo siempre salvo. Yo no creo en la teología de la predestinación. Yo creo que Dios es amoroso, misericordioso, a todos los seres humanos nos da la oportunidad de alcanzar salvación. Ahora va a depender de nosotros. Dice 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Le estoy dando mucho énfasis al término arrepentimiento, porque de ahí depende nuestra salvación. De ahí depende si alcanzamos la vida eterna, del arrepentimiento. Mucha gente se va a perder. ¿Por qué? Porque no se arrepiente. Vive en pecado y no se quiere arrepentir. Vive en pecado y no pide perdón. Vive en pecado y no quiere cambiar. Veamos ahora, mire, este es un pasaje lindísimo. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí queda evidenciado. Ezequiel 33:11. Diles, dice Jehová, que yo no quiero la muerte del impío. Si Dios ha predestinado a un grupo, entonces ¿por qué redarguir al pecador? ¿Por qué? Si Dios ha predestinado a un grupo para ser condenado, entonces ¿por qué Dios se toma la molestia en redarguir al pecador? Que se quede allí. Pero Dios dice,
Yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. ¿Qué está diciendo? Que te arrepientas, que pidas perdón, que reconozcas tu pecado y alcances salvación. Veamos otro pasaje. Miren, Apocalipsis 22:18. A mí me encanta este pasaje. Apocalipsis 22:18. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Te pregunto, si alguien nunca fue salvo, quiere decir que su nombre nunca fue escrito en el libro de la vida. Ahí dice, donde está la franja roja, se borra algo que nunca estuvo escrito. Te pregunto, ¿se puede borrar algo que nunca estuvo escrito? Porque si la persona nunca fue salvo, quiere decir que nunca se escribió su nombre en el libro de la vida. Porque si salvo siempre salvo y condenado siempre condenado, entonces nunca se registró su nombre en el libro de la vida. Te pregunto, ¿se podrá borrar algo que nunca fue escrito? ¿Cómo? Es ilógico. Usemos el raciocinio. No se puede borrar algo que nunca fue escrito. Y dice Apocalipsis 22:19, Dios quitará su parte del libro de la vida. Aquellas personas que añaden a la Biblia, aquellas, por ejemplo, los que quitaron Éxodo 20, le digo a usted, los que quitaron Éxodo 20 de su Biblia, estos van a entregar cuentas. Los que quitaron Éxodo 20, los primeros versículos, los que quitaron de su Biblia, van a entregar cuentas. Así, escúchalo. Tú que le quitaste los versículos de Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no te postrarás, no te inclinarás a ellos. Tú que le quitaste, estás en ese grupo. Aquellos, dice, aquel que le añade o le quitare las palabras de esta profecía. ¿Cuál profecía? La Biblia. Aquel que le añade y le quitare, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro y Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Qué más? Confirmado. Uno puede perder la salvación. Dios nos da la oportunidad, pero si nos descuidamos, nos apartamos, Dios también puede quitar tu parte del libro de la vida. Por eso, seamos fieles hasta la muerte. Espero entonces que esta reflexión y esta meditación haya sido de bendición. Hay más pasajes, pero como dice el dicho, a buen entendedor pocas palabras. Si usted recibe la palabra, habrá comprendido que le traje suficiente base bíblica, que sí se puede perder la salvación si nosotros nos descuidamos. O sea, la salvación en sí no se pierde, es uno el que se pierde. La salvación está allí. La salvación no se pierde. O sea, el regalo divino no es el que va al infierno, es uno. O sea, soy yo el que puedo ir al infierno, no la salvación. O sea, la salvación está allí. Soy yo el que me puedo perder. No debo de descuidar ese regalo maravilloso que es la salvación. Hay muchos teólogos que yo respeto yo a muchos teólogos, pero no comparto lo que ellos dicen, que la salvación no se pierde. Muchos de estos teólogos, ellos creen en la predestinación, salvo siempre salvo, y el que no se salvó es que nunca se salvó, no creo. Ya lo expliqué. Amigo que me está viendo, ¿cómo está? O hermano, me dirijo a usted, hermano. Usted que es salvo, ¿cómo está? ¿Está cuidando su salvación? ¿Está cuidando la salvación como el tesoro más preciado? Como el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Miren, hay gente que cuida el auto, cuidan su carro como un tesoro invaluable. Yo digo, si así cuidáramos nuestra salvación. En la pandemia, mira, hay gente que fue muy exagerada en la pandemia, exageradísimo. Mire, una delicadeza terrible. No te daban la mano, no te saludaban, se ponían guantes, se ponían la mascarilla, se ponían una careta. Era un cuidado excesivo. Y yo digo, así deberíamos de cuidar la salvación. Así deberíamos de cuidar la salvación. Un cuidado excesivo.
para que no nos descuidemos. Por eso le pregunto, ¿cómo está usted delante de Dios? ¿Puede ser que está en pecado? ¿Puede ser que ha descuidado su salvación? ¿Puede ser que no le ha prestado importancia? Mucha gente, muchos cristianos no meditan en la salvación. Viven la vida cotidiana como que si fueran eternos en esta tierra, como que si nunca van a morir. Y cuando la Biblia dice que somos peregrinos, vamos de paso, ¿cómo está su salvación? Y si usted está en pecado, ¿no le gustaría arrepentirse en este momento para que nunca su nombre sea borrado del libro de la vida? Y usted que nunca es salvo porque no se ha arrepentido, sigue en pecado, ¿no le gustaría que el día de hoy su nombre esté registrado en el libro de la vida? Dice la Biblia al final de cuentas que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El pecado es lo que hace borrar nuestro nombre del libro de la vida. Apártese del pecado. ¿No le gustaría reconciliarse el día de hoy? Si es así, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti. Me arrepiento. Reconozco que he pecado. Hoy te pido perdón. Perdóname, Señor Jesús. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de toda maldad. Límpiame de todo pecado. Nunca borres mi nombre del libro de la vida. Nunca, por favor. Séllame con tu Espíritu Santo. Ayúdame, Jesús, a serte fiel hasta la muerte. Ayúdame, Cristo, para serte fiel hasta el último día de mi vida. En el nombre de Jesús me arrepiento. Amén y amén.